al empezar a escribirlo, yo no soy un experto en producto de temporada, yo soy un periodista que trata con muchos restaurantes, gastrónomos, pero al final el experto, como bien dice Roberto, es el productor, el que está en el campo, el que ara la tierra, el que le cambia su trabajo la propia temporada del producto. Yo no sabía exactamente qué producto era el de cada estación, he tratado de documentarme muy bien, y me preguntaban hoy en una radio que a ver si me he encontrado con alguna curiosidad, y bueno, la mayor curiosidad, una anécdota que es algo totalmente normal, pero yo creo que a la mayor parte de los mortales le va a extrañar, es que la típica ensalada de tomate y lechuga es una ensalada contra natura, no es una ensalada de temporada, porque la temporada del tomate y la temporada de la lechuga están totalmente separadas. Los primeros tomates empiezan en junio, pues cuando precisamente termina la lechuga. El tomate termina en septiembre, final de septiembre, octubre, pero la lechuga no hace de nuevo su aparición hasta noviembre. Por lo tanto, se podría hacer en junio una ensalada con las últimas lechugas y los primeros tomates, pero por lo demás el tomate y la lechuga son dos productos que siempre nos vemos juntos en ensaladas. Decimos en verano una ensaladita de tomate y lechuga, pero al hacer una tabla de productos, al ver las temporadas de cada producto, es una de las cosas que uno se da cuenta, que nos hemos acostumbrado por las facilidades de transporte, por los invernaderos, por modo de vida, a ciertas comidas que en cierto tiempo serían imposibles, ya que se veían limitados a consumir los productos de temporada. Y también que la propia naturaleza es muy sabia, porque cuando llega en junio el tomate no llega solo, llega acompañado del pimiento verde y del pepino, es decir, el gazpacho ya es un plato que nos viene ya determinado por la naturaleza. Los tres productos juntos para que lo hagamos. O cuando llega la alubia, que viene acompañada de la berza. O sea, muchos platos el resultado de mentes que en su día juntaron cosas extrañas, sino que la propia naturaleza nos había brindado ya esos productos juntos que lógicamente combinan bien porque llegan en la misma temporada. Son curiosidades que me he encontrado al hacer este libro, como una persona que ha profundizado en el producto de temporada, y espero que la gente pues disfrute también con la lectura y encuentre sus propias curiosidades o historias.